Hola a todos y a todas, bienvenidos a los martes con Maite. A ver, un momento. Ahí. Bienvenidos una vez más. Ahí. Perfecto. Muy bien, pues hoy martes, hoy tenemos 7 de septiembre, ya casi a punto de empezar los colegios. Aquí todavía el verano está caluroso, hemos tenido 30 y pico grados. El mes de septiembre en España, hasta mediados de septiembre, es todavía mucho verano. Es uno de los mejores meses porque ya muchos de los turistas se han ido, el tiempo sigue de cálido. Así que bueno, 7 de septiembre, una vez más los martes con Maite, y hoy tenemos el tema de preguntas y respuestas para ver qué preguntas tenéis y cómo os puedo ayudar a resolver vuestras dudas, vuestras inquietudes, las cosas que os están impidiendo tener el cambio que estáis buscando, obtener los resultados que estáis deseando. Así que hoy tenemos ese martes con preguntas y respuestas y primero, bueno, tengo preparado algo de los que primero quiero hablar un poco para que luego vayáis pensando qué preguntas queréis hacer. Y he preparado algunas de las preguntas que me hacen los jugadores y cómo las resolvemos para luego empezar a meternos en vuestras preguntas concretas. Bienvenido Gonzalo, no sé si luego se conectará más gente. Y para hoy, como digo, quiero empezar con algunas de las preguntas que hacen los jugadores durante el coaching y quiero ver los niveles a los que yo respondo, porque hace poco José, también que se conecta siempre con regularidad, José Llanos de Perú, me preguntaba, y también Álvaro desde Argentina, me hacían preguntas y yo le respondía a dos niveles de respuesta, a dos niveles a la hora de afrontar una pregunta o un problema. Y esos son los niveles de los que quiero hablar hoy. También estoy compartiendo en el Facebook las 7 identidades que te frenan en conseguir tus grandes sueños y tus grandes objetivos. También, si tenéis dudas al respecto, puedo resolverlas. Pero bueno, ¿cuáles son las dudas y preguntas que tienen los jugadores con los que estoy continuamente haciendo coaching? Pues, por ejemplo, algunos me preguntan ¿por qué sigo frustrándome y desesperándome cuando los resultados no llegan? Mira a ver con qué pregunta te identificas o te resulta conocida para ti, o porque tú eres jugador, jugadora y tienes esta pregunta, o porque eres padre y madre y tienes hijos que les pasa, hijos o hijas, o porque eres entrenador, entrenadora y tienes deportistas, jugadores que les pasa también. Entonces, una de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿por qué sigo frustrándome y desesperándome cuando los resultados no llegan? ¿O por qué me frustro cuando pierdo? ¿Por qué soy tan perfeccionista? Esa es una pregunta no tan común, pero que sí me la hacen. ¿Por qué cuando estoy enojada no puedo jugar bien o no cambio? Otra pregunta que me hacen es ¿por qué no cambio? Aunque sé que tengo cosas que cambiar y no cambio. ¿Por qué no aprovecho las oportunidades que tengo de atacar la bola, por ejemplo, o de cerrar el set? Otra pregunta muy común es ¿por qué no confío en mí mismo o en mí misma? Otra pregunta muy, muy común es ¿por qué tengo miedo a ganar? ¿O por qué tengo miedo a perder? También una pregunta muy común. Otra pregunta muy común es ¿por qué me siento menos de lo que soy? ¿O por qué juego peor de lo que sé jugar? ¿O por qué no consigo jugar en competición a mi nivel de entrenamiento? ¿Por qué tengo miedo a hacer el ridículo? También es una pregunta que me hacen. ¿Por qué tengo miedo a hablar con mi entrenador? ¿Por qué tengo miedo a hablar con mis padres? Hoy estaba hablando con un jugador que ha montado una academia de tenis y me decía, ¿por qué no me atrevo a hablar con mi entrenador, el que tengo contratado? ¿Por qué cambio mi juego cuando voy arriba en el marcador? También una pregunta que me suelen hacer. ¿O por qué juego mal los puntos importantes? Otra pregunta que me suelen hacer. ¿Por qué me frustro cuando las cosas no van bien? Eso lo hemos dicho al principio. ¿Cómo hago? Esta también es una pregunta. ¿Cómo hago para ganar a un jugador con el que siempre pierdo? Esto también es una pregunta que me hacen a menudo.
Otra también, ¿por qué no creo al 100% en mí misma o en mí mismo? ¿Por qué dudo de mi tenis? Bueno, he sacado algunas de las que tengo y a ver, en el último coaching, las preguntas que me hicieron en el último coaching, siempre tengo los jueves de 8 a 9 y media, tengo coaching en grupo con un grupo de jugadores grande de distintos países, tanto de España como de Latinoamérica, tanto Argentina, Colombia, México, Bolivia, Colombia he dicho, ¿no? Bueno, de distintos países. Y la verdad es que muy interesante este grupo, muy potente, con mucho cambio. Y a ver un momento, voy a mirar grupos, voy a mirar cuáles las preguntas. Cuando cuelgo el vídeo de la grabación del coaching, siempre pongo las preguntas que me han hecho en el coaching. Entonces, las últimas preguntas para tenerlo aquí. A ver, preguntas del coaching del último, del día 2 de septiembre. ¿Cómo puedo hacer para no ponerme nerviosa en puntos importantes? Esa fue una. ¿Cómo puedo jugar con una persona que conoce lo que voy a hacer en pista y mi juego? O sea, con una persona que ya conoce mi tenis y cómo juego. O otra pregunta, un momento, es ¿cómo puedo hacer para ser más constante y no tener tantos altibajos en mi rendimiento? Esta es una pregunta también muy frecuente que me hacen. ¿Cómo hacer para no pensar en lo que me dice mi padre y mi entrenador cuando juego mal? También una pregunta, se lo he dicho, ¿no? Que ¿cómo puedo, para no hacerme o que no me moleste lo que dice mi padre y mi entrenador? ¿Cómo hacer para dejar de criticarme tanto cuando juego mal y pensar que soy un perdedor? También una pregunta muy interesante. A ver, déjame mirar. Más preguntas. ¿Por qué me bloqueo o me pongo nerviosa cuando el entrenador está? Eso también les pasa a los jugadores. ¿Cómo puedo hacer para seguir jugando como lo estaba haciendo en los puntos importantes? Como veis, los puntos importantes es una pregunta muy frecuente. ¿Cómo hacer para no enfadarme cuando voy perdiendo contra jugadores irregulares? O sea, tienes un jugador que sabes que es irregular, que es peor que tú, y cuando tú vas perdiendo te enfadas contigo mismo o contigo misma. Bueno, creo que os he presentado bastantes preguntas que son bastante comunes. Como veis, la tendencia es siempre el enfado, confiar más en mí, jugar puntos importantes, no frustrarme, estar más seguro de mí mismo, creer al 100% en uno mismo, etcétera, etcétera. Me imagino que son preguntas que tenéis todos. Bueno, todos, no todas las preguntas, pero sí en algunas os reconocéis o son preguntas que se habéis hecho. Y si veis las preguntas, la mayoría, eso lo hablamos en otro coaching con Maite, el modo de hacer la pregunta, casi siempre en el coaching me preguntan ¿por qué o cómo puedo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo puedo hacer? La mayoría de las preguntas, si lo veis, son ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Por qué me pasa esto? A ver, voy a seguir mirando preguntas, un momento. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo jugar? ¿Cómo puedo tener? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer? ¿Por qué? Casi siempre son todas ¿por qué y cómo? Es muy interesante, ¿verdad? En otro coaching que quiero recordároslo, en turno de preguntas y respuestas, es muy interesante saber cómo formulas la pregunta, porque la forma de formular la pregunta te va a dar un tipo de respuesta u otro, y según el tipo de respuesta vas a tener más solución o menos solución, o vas a poder hacer un cambio o no hacer un cambio. Eso os lo quiero recordar porque es muy interesante y es os lo voy a dibujar aquí, un momento, en este papel. Tengo los ventiladores puestos y por eso se me mueve el pelo, se me mueven las hojas, porque como digo, es un día caluroso, ha sido un día caluroso, hay muchísima humedad aquí. Y bueno, aunque me veis con jersey es porque estoy fresquita, ahora tengo la piel fresquita porque los ventiladores hacen lo suyo, pero si quitas el ventilador sí que hay un aire bastante húmedo y caluroso. Bueno, pues a ver, vamos a ver qué tipo de preguntas. Aquí voy a dibujarte a ti de forma esquemática, ¿vale?
Esta personita eres tú y tienes un tipo de pregunta que te lleva a pensar en una u otra dirección. Aquí he dibujado dos flechas, ¿vale? El muñequito y una flecha para allá y otra para allá. Este es el futuro y este es el pasado. Y este es aquí el presente. Cuando tú preguntas por qué, que es una forma de preguntar muy común, ¿por qué me pongo nervioso? ¿Por qué pierdo puntos importantes? ¿Por qué no confío en mí mismo? ¿Por qué me siento menos de lo que soy? ¿Por qué? ¿Por qué tengo miedo a hacer el ridículo? Cuando tú preguntas por qué, preguntas en el pasado. Porque estás buscando una razón. Un momento. Hay más gente que quiere entrar, a ver. Porque estás buscando una razón o una justificación. ¿Vale? Cuando preguntas por qué, estás preguntando en el pasado porque dices, ¿por qué pasa algo? Estás buscando como una razón, como una justificación o una aclaración de por qué te pasan las cosas. Vamos a suponer que alguien me pregunta, ¿por qué no consigo eso? ¿Por qué no confío en mí mismo? Le digo, vale, pues la razón es porque tu padre cuando eras pequeño te exigía mucho, entonces tú no podías conseguir todo lo que te pedía tu padre, y entonces dejaste de confiar en ti. O sea que la razón es porque como tu padre te exigía mucho, pues no confías en ti porque lo que te exigía no podías hacerlo, entonces decidiste que no podías hacer lo que se te exige. Entonces, vale, tienes la razón o la explicación, más que una justificación es una explicación, tienes una razón o una explicación, ¿vale? Razón y explicación que está en el pasado, que la tienes, pero ¿qué pasa? Pues la tienes y no puedes hacer nada con ello, porque lo que hizo tu padre ya no lo puedes cambiar, porque ya pasó. Entonces, el por qué te da respuestas limitantes, que te dan respuestas que te dan una razón, una explicación que además para ti tiene que ser plausible. Porque si yo te digo la razón por la que no confías en ti mismo es porque porque tu número de zapato es el 41, tú me dirás, pero Maite, eso no es muy plausible. Como que es una tontería, seguro que no es por eso, que no confío en mí misma porque tengo número de zapato 41, o sea, dirías, ¿qué me estás contando? Y además, con el por qué, o sea, para ti tiene que ser plausible la razón, y además, ¿qué pasa cuando preguntas por qué? Porque dices, vale, ¿por qué no confío en mí mismo? Porque tu padre te exigía mucho, ¿vale? ¿Por qué mi padre me exigía mucho? Bueno, pues porque era la educación que tenía. ¿Por qué mi padre tenía esa educación? Y sigues, ¿por qué? Pues la edad, por ejemplo, los niños tienen una edad de que preguntan todo, ¿por qué? ¿Y por qué el sol es amarillo? ¿Y por qué la tierra es redonda? Y al final, ¿qué es lo que dices? Pues porque sí, porque lo digo yo, porque sí, pues porque sí. O sea, al final la razón última no la tienes y tampoco la puedes cambiar. Entonces, como digo, el por qué es una pregunta que también la puedes hacer, pero a la hora de cambiar no es muy efectiva, porque si dices, vale, no confío en mí mismo porque mi padre me exigía mucho, ¿y ahora qué? Eso ya pasó. El otro tipo de pregunta que me hacen los jugadores es el cómo hago. Da la casualidad que tengo muchos cómo. Hay gente que pregunta qué puedo hacer, qué tengo que hacer, también el qué. El cómo y el qué, espera, voy a seguir dibujando aquí. Como veis, aquí he hecho el pasado, tienes el por qué, pregunta en el pasado, que busca una razón o una justificación, una explicación. El cómo y el qué están en el presente. Y con el cómo y el qué, lo que buscas es que te den pasos. ¿Cómo puedo ganar puntos importantes? Bueno, pues tienes que jugar así o hacerlo así. O sea, que te den como una receta, paso 1, pon harina, paso 2, pon huevos, paso 3. Una receta o un tip o pasos que tienes que dar, que los puedes aplicar en el aquí y ahora, ¿no? Cuando dices ¿cómo puedo tener una mentalidad ganadora? O ¿cómo puedo recuperar mi saque? Que también son preguntas que tengo aquí. O ¿qué preguntas he leído? ¿Cómo hago para
¿Cómo puedo hacer para no ponerme nerviosa antes de puntos importantes? Bueno, pues haz lo siguiente. Paso 1, paso 2, paso 3. El problema es que el cómo casi siempre muchos lo saben. O sea, ¿cómo puedo ganar puntos importantes? Muchos saben lo que tienen que jugar. Y otra cosa, lo que pasa es que no lo hacen. O muchos saben lo que tienen que hacer para no ponerse nerviosos, pero aún así se ponen nerviosos. Y luego también el problema es que no hay una sola receta o unos tips o unos pasos que tú siempre sigas y siempre tienes el mismo resultado. Aunque tú sepas hacer un pastel, el pastel, aunque tú tengas la receta y los pasos, no siempre te va a salir igual. Depende de los materiales que pongas, depende de tu estado de ánimo, depende de muchas cosas. Hay mujeres que incluso en la menstruación, cuando tienen la menstruación, les sale la mayonesa distinta o se les corta, aunque siempre los pasos de hacer la mayonesa son igual. Entonces, no siempre una receta te va a llevar a donde tú quieres. Luego hay otro tipo de pregunta que pregunta en el futuro, que es ¿para qué? ¿Para qué? Pregunta para en el futuro y busca una intención, un propósito y la función de algo, la funcionalidad. ¿Ok? Aquí os dejo el dibujito, que es, puesto que estamos en el turno de preguntas y respuestas, por eso os estoy hablando de qué preguntas me hacen los jugadores y qué forma de preguntar tenemos. Que eso lo he contado en otro coaching, pero en otro martes con Maite, pero quiero recordároslo para que penséis sobre luego el tipo de pregunta cuando entremos en el turno de preguntas y respuestas. El por qué en el pasado, el qué y el cómo busca receta, tips o pasos que dar. Y el para qué pregunta en el futuro y busca el analizar con qué intención hago algo o con qué propósito o con qué funcionalidad. Si tú, por ejemplo, cogemos la pregunta de cómo puedo hacer para no ponerme nerviosa en puntos importantes y tú cambias la pregunta a ¿para qué me pongo nerviosa en puntos importantes? La perspectiva cambia total. La mayoría de la gente que le digo, ¿para qué te pones nerviosa en puntos importantes? Me dice, ¿para qué? ¿Para nada? Pues no lo sé. ¿Para qué me puedo poner yo nerviosa? Pero ya tienen que estar pensando, ¿para qué me pongo yo nerviosa o nervioso en puntos importantes? ¿Para qué? Maite, no lo sé, ¿no? Yo digo, vale, ¿qué beneficio tienes tú de ponerte nerviosa o nervioso? Dicen, beneficio, en principio ninguno. El precio lo sabes, me pongo nervioso, tenso, no puedo jugar bien los puntos importantes, como estoy nervioso, pues los juego mal, no juego en mi nivel de entrenamiento, pero ¿para qué usas los nervios? Porque si no los usases, no los tendrías. O sea, los nervios tienen una función, una intención o un propósito. ¿Y cuál es la ventaja de averiguar qué función tienen tus nervios? Seguro que lo has pensado bien, porque si tú sabes con qué función o para qué utilizas tus nervios, con qué funcionalidad o con qué propósito, puedes cambiar la intención del propósito o la función. Si tú eres consciente de con qué función hago algo, buenas tardes, José, bienvenido, si veo que vais entrando. Si tú sabes con qué intención haces algo, puedes cambiar la intención. Si tú dices, abro la ventana con la intención o pongo los ventiladores con la intención de que entre aire, pues si no me entra aire, pues tendré que cambiar la función. Tengo que ver si funciona o no funciona. Pues si pongo ventiladores y no me entra aire, entonces es que algo tengo que cambiar. Entonces ahí estás mirando en el futuro y puedes cambiarlo. Vale, si la función de ponerte nervioso, tenso, es porque temes que si no estás nervioso o nerviosa y pones todo de tu parte, si fracasas, es un fracaso mucho mayor que poniéndote nerviosa, porque siempre sabes que te has puesto nervioso o nerviosa, tienes siempre como la excusa de que si no me hubiese puesto nervioso pudiese haber sacado mi mejor tenis, pues ya sabes qué función cumplen los nervios. También los nervios pueden significar que quieres controlar el resultado, que te pones nervioso porque no quieres perder. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Con qué intención quiero controlar el resultado? ¿Qué temo
que puede pasar si no controlo el resultado o si no controlo mi vida. Y si tú controlas tu vida, claro que vas a jugar con tensión, con miedo, con presión. Y ahí entramos en un mundo completamente nuevo mental. Bueno, pues una vez explicado esto, quiero contestaros a vuestras preguntas a los dos niveles de trabajo que yo suelo hacer, a los que suelo trabajar, y que el nivel más profundo es el que quita el problema de raíz. Y una cosa muy importante es analizar para qué, porque cuando preguntas para qué, cuando preguntas por qué, eres víctima de algo. Si tú dices, ¿por qué me pongo nervioso o tenso? Es porque tu padre te exigió mucho, entonces te pusiste tenso, entonces el culpable es tu padre que te exigió. Como digo, el cómo y el qué quiere una receta que no existe, porque aunque te sirva una vez, no te va a servir todas las veces. Y el para qué es donde tú coges la responsabilidad. ¿Para qué hago algo o para qué no hago algo? Y cuando tú coges la responsabilidad y te conoces para qué, con qué función o con qué intención haces algo o dejas de hacerlo, coges las riendas de tu vida, coges el volante y las riendas de tu vida y puedes dirigir tu vida y no porque no la puedes controlar, pero sí dirigirla. Es como coger el volante del coche e ir conduciendo en el perfil de la carretera, que tiene a veces curvas, a veces subidas, a veces bajadas, a veces es línea recta, a veces puedes ir más deprisa, a veces más despacio, y puedes ir dirigiendo tu vida de forma que puedes ir cumpliendo tus sueños. Bueno, pues entonces, una vez aclarado esto, que creo que es bastante interesante, ahora quiero todas las preguntas ¿para qué? Os dejo el turno de preguntas para vosotros. Entonces, voy a cambiar la perspectiva. José me ha saludado. A ver, un momento. A ver, galería. Aquí tenemos a Gonzalo. Bienvenido, Gonzalo. Mireia, de Ecuador. José, de Perú. Y Luis Roberto. No sé, Gonzalo y Luis Roberto, no sé dónde seis. A lo mejor, si lo queréis un poco más cercano, este turno, os ruego que encendéis la cámara, si es posible, y que hablemos, que tengamos un diálogo. De México, Luis Roberto. Entonces podemos entablar un diálogo. Si no, pues me escribís o volvéis el micrófono. Oye, José, ahora José. Y me hacéis las preguntas, ¿vale? Sí. Entonces, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy No he bien, José, escuchado todo el tema de preguntas. de lo previo, tu disertación. Uh-huh. Lo he escuchado una parte de los últimos 5 o 6 minutos, pero de ahí yo quisiera hacer un par de acotaciones que me parece interesante respecto a los nervios, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, He visto en dos casos, en películas de ¿no? De biografías, la de Peter Hunt, que es un corredor de Fórmula F, de Fórmula 1, ¿no? Que es de Uh-huh. la época de Niki Lauda. Él, antes de los partidos, al igual que el sueco Borg, bueno, tenían su reacción era vomitiva, ¿no? No es muy agradable hablar del tema, pero es lo que pasaba antes de los partidos, ¿no? Y yo asumo que debe ser por nervios, ¿no? Eh, en la película de Borg versus McEnroe, Borg, que aparentemente era un tipo de hielo, ¿no? Le decían el sueco de hielo, algo así, no Uh-huh. recuerdo bien. Bueno, era mi ídolo de infancia, pero era un tipo, pues, lleno de temores, que los disimulaba muy bien, ¿no? Frente al público. Uh-huh. Tenía, pues, una serie de cábalas, ¿no? Que la mamá tenía que estar con él, tenía que comer chicle la mamá, tenía que comer el mismo chicle todo el partido. Algo, pues, alguien inseguro, ¿no? Usted el tema habla de los nervios, y ellos dos han tenido, pues, de los dos casos que le hablo, de reacciones, pues, eh, eh, no, digamos, eh, reacciones físicas, ¿no? Ante un partido, ¿no? Que es
lo que le hago mención, ¿no? Me gustaría que hagas alguna anotación respecto, ¿no? Porque eso al final es no controlar los nervios, ¿no? Claro, a ver, vamos a ver, nervios es estrés, o sea, al final podemos llamar una reacción de estrés, o sea, los nervios o tensión es como una reacción de estrés ante una situación que para ti es un reto, sobre todo porque es una situación incierta, porque no sabes lo que va a pasar, voy a ganar, voy a perder, voy a jugar bien, no voy a jugar bien, voy a sacar el rendimiento. Entonces, el estrés en sí no es negativo en el sentido de que no tenemos que tener ningún tipo de estrés, o sea, tú tienes que tener un determinado nivel de activación o que aumente tu nivel de arousal para poder tener tu mejor rendimiento. Pero cuando ese nivel de estrés o de activación, que es un nivel de activación, se activa el sistema simpático, tenemos dos sistemas, el simpático y el parasimpático. El parasimpático es para relajarte y el simpático es cuando tienes que activarte, cuando estamos en acción. Entonces tiene que haber un equilibrio entre los dos sistemas. Esos son todo lo que son los métodos de relajación, ¿no? Porque siempre tenemos activado mucho el sistema de estar en acción y no nos relajamos tanto. Entonces, bueno, hay un nivel para que tú puedas rendir, cuando tú te levantes por la mañana, para sacar tu performance, tienes que calentar motores, tienes que mentalmente, corporalmente, ¿no? También muchos animales se estiran para ponerse en acción y poder moverse. O sea, todos necesitamos ponernos en movimiento y en acción, o sea, activarnos, que es aumentar el nivel de arousal y si quieres el nivel de estrés. Por eso se habla muchas veces de estrés positivo, pero ahora se habla solamente de nivel de estrés, porque no es ni positivo ni negativo, sino que para cuando tu nivel de arousal, de activación, pasa a un determinado nivel, tu rendimiento desciende, porque te estás sobreexcitando o sobretensando, que son los nervios negativos. Porque los nervios, todo el mundo para preguntar, o sea, muchos jugadores, Nadal, todos dicen yo, o incluso actores, cantantes, dicen yo siempre me sigo poniendo nervioso, nerviosa cuando salgo al escenario, aunque he hecho millones de actuaciones. Yo, por ejemplo, antes cuando hablaba en público me ponía nerviosa, ahora es que me da igual, o sea, yo ya no necesito un nivel de estrés. Entonces, ese estrés, o sea, lo que quiero decir es que tienes un nivel de estrés que te lleva a tu nivel óptimo de rendimiento, un nivel de activación, donde tienes que preparar, tienes tus rutinas y rituales que te llevan ahí, pero sobrepasar ese estrés te lleva a un rendimiento negativo. Eso, por ejemplo, yo no lo tengo cuando hablo en público, a no ser que me pusiesen un nuevo reto en un estadio con 10.000 personas, tendría un nivel de estrés más alto porque nunca lo he hecho, es una situación completamente nueva. ¿Vale? Pero yo estoy bastante acostumbrada a hablar en público, no me cuesta trabajo. En determinados, ya, antes sí, cuando siempre un reto nuevo, una situación nueva que no sabes cómo va a salir. Entonces es un mecanismo de activación y de defensa, si quieres, para tener todo el sistema mental, emocional y físico preparado al reto que se te presenta. En el mundo animal es cuando tienes una situación de amenaza, o huyes o atacas. Esa es la reacción de estrés. Entonces, ¿qué pasa? Que tú mentalmente, porque hay mucho estrés también creado mentalmente, porque ahora realmente no hay una situación de amenaza. Un partido, si lo pierdes, no es que te vayas a morir. Simplemente has perdido un partido, pero para ti psicológicamente es amenazante. Y sobre reaccionas. Claro, depende cómo lo tomas. Entonces, esa interpretación subjetiva es lo que cambias y cuando hablo de con qué intención, porque tú, claro, esos nervios son mentales, emocionales. O sea, si te sobrepasas de nervios, porque tener nervios en sí, lo que quiere decir, y por eso he dicho todo el discurso que tener nervios en sí no es malo, como tener miedo tampoco, es funcional. Cumple su función, tener un nivel de nervios o de estrés es funcional para poder sacar tu mejor rendimiento. Tener un grado de miedo es funcional para poder protegerte de situaciones que pueden ser peligrosas para ti. ¿Me entiendes? Pero muchas veces nos creamos un miedo o un estrés ficticio, mental, emocional, que viene creado por nuestra mente y entonces ahí es cuando viene el trabajo mental emocional que yo hago. Y cuando tú te tensas más de lo que tú quieres o te pones más nervioso, justo en puntos importantes es porque hay algo mental emocional que te está bloqueando. Y por eso al saber la función que cumplen tus nervios, el para qué, con qué propósito los creas, porque el creador de tus nervios eres tú, no la situación, porque muchos piensan que la situación
de jugar un punto importante es la que me crea los nervios. Pero como los nervios es siempre función de el estrés es función de la interpretación que haces tú del estímulo que te está creando estrés, un examen, un partido, una conferencia, ir al médico, una araña que se mueve por la habitación. Claro, hay varios. Porque si nosotros tuviésemos que reaccionar con estrés a un estímulo, todos reaccionaríamos igual. Ante un punto importante nos pondríamos nerviosos y jugaríamos mal, y hay gente que no, hay jugadores que ante un punto importante juegan mejor, sacan su mejor tenis. Todos cuando viésemos una araña, todos chillaríamos, ¡ah, araña! Y hay gente que no, a mí me da igual, yo veo una araña y me importa un pimiento. O un ratón, o cuando tuviésemos, o hablar en público para unos es un estrés muy grande, o volar. O sea, tenemos muchas situaciones que para algunos son mucho estrés y para nosotros es nada. Tú te montas en un avión y te pones a dormir. Y para el otro está, ay Dios mío, a ver el cinturón, ay Dios mío. Entonces, el estrés es subjetivo, es la evaluación, y hay muchísimo de esto en psicología cognitiva. Entonces, ¿qué pasa? Podemos decir que esos nervios o ese estrés tiene que ver con el miedo, porque el estrés es miedo, es el hermano pequeño del miedo, es el miedo a no conseguirlo. Luego el miedo a no conseguirlo te hace querer controlar la situación. Entonces tiene distintas funciones. Por ejemplo, bueno, eso ya me podría meter más a, pero lo que yo intento en mi coaching, o lo que quiero, no intento, sino que lo que yo quiero hacer es que cada uno sea consciente de para qué hace una cosa y no otra, y poder cambiar esa interpretación subjetiva que te hace tener ese estrés, ese miedo y esa tensión. Yo, cuando Björn Borg jugaba, era bastante pequeña y no era psicóloga del tenis, pero me encantaría haberle hecho coaching, porque mi visión es que tú puedes estar ante grandes retos con confianza y disfrute en vez de con miedo, estrés y presión. Es posible, porque eso lo hemos hecho de pequeños, de ahí venimos. Para nosotros, cuando estábamos desarrollando entre los 1 y los 4 años, todas las situaciones de reto, y que son casi todas nuevas, casi todas han sido con disfrute y diversión. Por supuesto que hay situaciones de miedo, pero menos. El primer impulso es atreverte a hacer cosas, eres espontáneo, te gustan los retos, a no ser que los adultos inculquen miedo al pequeño. Hay miedos que son innatos, como por ejemplo hay experimentos donde se ponen a bebés en una mesa con un cristal y se les ha dibujado algo donde da profundidad, y cuando llegan a esa profundidad, ese abismo, el bebé se para, porque hay un reflejo de que si hay profundidad te paras. Hay reflejos de protección que tenemos como guardados en nuestros genes. ¿Entiendes? Pero si no, la mayoría de los niños pequeños se lanzan a la aventura. No tienen miedo de hacer cosas. De hecho, es la época en la que aprendes y te desarrollas más rápido. ¿Por qué? Porque no tienes ese miedo y no tienes esa conexión entre tu yo y tus resultados. El ego y los resultados. Aparece cuando se forma el ego, y entonces para medir tu ego y el valor de tu persona lo conectas con los resultados. De ahí te vas frenando más, porque empiezas a pensar, si tengo malos resultados soy malo, y todos esos son los problemas que se crean de raíz. Bueno, te he soltado un discurso, pero creo que es interesante saber que el estrés en sí no es malo. Tiene su función, como el miedo tampoco es malo, tiene su función, pero cuando sobrepasa determinados niveles y te frena, y tú sientes que te frena o que no deberías tener miedo en esa situación, es cuando ahí me meto yo. Ok, sí, está bastante claro. Gracias por la explicación. Muy bien, gracias por tu pregunta. ¿Pero hay algo concreto que quieras aplicar a tu situación personal, o era simplemente...? No, es simplemente recordé el caso y lo hice mención, ¿no? Por lo general, cuando estoy jugando, yo no interiorizo los resultados, ¿no? El partido terminó, apunto algunas cosas de las cuales he fallado o que hay que hacer, y ahí acaba, ¿no? Lo interesante es ver qué resultados quieres tener, ver si funciona lo que estás haciendo para tener los resultados, y con qué emoción o qué calidad de tu ser
quieres tener ese éxito, porque hay gente que tiene mucho éxito, pero lo tiene con mucho estrés, mucha presión, mucha angustia, porque el tener estrés, miedo y presión no significa que no puedas tener éxito. Puedes tener éxito, pero con mucha angustia, mucho estrés y mucha presión. Entonces, yo lo que miro son las dos cosas. Si funciona para tener los resultados objetivos y medibles que tú quieres y con qué calidad lo haces, o sea, como una simbiosis entre el éxito y la plenitud, porque la mayoría de las personas tenemos como tengo éxito o plenitud, o me siento bien o tengo éxito. O sea, Claro, como dos cosas que como dos cosas que no se pueden compatibilizar. que no se pueden Ajá. compatibilizar. Muchos es o tengo dinero o amor. O sea, o tengo que trabajar y me dedico mucho a trabajar o tengo tiempo para la familia. Muchos eso, tengo éxito o tengo plenitud. ¿No? El éxito significa trabajo, dinero, carrera profesional. O para algunos el éxito es familia, pero no hacen carrera. Sí, bueno, todo debería formar Todo parte de un depende. solo ser, ¿no? De un solo, sí, entonces Sí, muchos ser, tenemos sí. esa dicotomía, o sea, que como que consideramos que no podemos tener éxito y plenitud a todos los niveles. O, por ejemplo, tengo éxito y me siento bien a nivel profesional y personal, familiar, pero no tengo salud. O tengo salud y me siento bien a nivel familiar y profesional, pero no tengo la vida social que quiero. O sea, siempre como que tener todo lo que tú quieres a todos los niveles resulta casi como una utopía para muchos. Y el coaching que yo hago y que yo he conocido en Alemania y que me ha fascinado, o el tipo de transformación y de cambio ha sido justo eso, poder tener una vida exitosa y plena, ambas partes. O sea, que no el éxito te lleve a vivir menos pleno a todos los niveles. Social, emocional, profesional, vital, etcétera, etcétera. Que no quiere decir que no tengas problemas y que no te pasen cosas, pero mentalmente, emocionalmente poder reaccionar a ello de una manera distinta que no baje tu nivel emocional y mental o espiritual o en general. Ok, sí, pues muchas gracias está bien claro, ¿no? Hacia dónde va la respuesta y sí, muy interesante. Por eso no te lo he dicho para ver si tú dices, bueno, yo no tengo, pero tienes los resultados y la calidad de emoción que tú deseas. Esa es la pregunta que hay que hacer, que hay que hacerse. ¿Qué hay que hacerse? Sí. Porque mucha gente tiene éxito, pero luego le cuesta repetir el éxito, siente la presión del éxito, no se siente bien. También tener éxito genera mucho estrés para mucha gente. Una consulta, aprovechando el tema y es lo que es el tema de Muguruza, ¿no? ¿Usted cree que Muguruza manejó bien sus emociones en el partido que tuvo con esta muchacha checa por la cual perdió el US Open, el último partido? No, pero es que Muguruza no es que no maneje bien las emociones en ese partido, es que Muguruza necesita un cambio de perspectiva fuerte. Conchita Martínez, que es su coach, y me imagino que sigue siendo su coach todavía, ha conseguido algo, pero ella necesita un cambio de perspectiva importante. Porque está, o sea, yo no he hablado con ella, pero sí que tiene bastante presión de resultado, no es fácil de manejar, no se deja guiar, tiene bastantes cosas. Me consta que no es fácil de coachear. Y ella tiene, no sé, tiene distintas cosas que no están bien encajadas en cuanto a su vida como tenista profesional. Ser una persona de tanto, famosa, no es fácil. No sé si he visto el otro día, inspirado por ti, por cierto, José, buscando la película esa que dijiste, que no la encontré aquí en Europa, por lo menos aquí no me sale, pero encontré la miniserie de Naomi Osaka y es Sí, sí, lo he visto. Muy interesante de lo que dice, ¿no? Tener tanto éxito, porque claro, esta mujer se crió en América, pero es japonesa y el mercado asiático es muy potente. Como esta chica, con 24 años, habiendo ganado 4 slams, dice, no me prepararon para tener un impacto tan grande. Es que no,
es difícil de pronto sentirte tan, o sea, como que te hacen importante. Tú sentirte por dentro igual, pero la gente te da importancia, todo lo que dices, todo lo que haces, todo el mundo te busca, todo el mundo quiere algo de ti, todo haces así, todo el mundo le importa. Eso hay que saberlo llevar y mantener los pies en la tierra. No creerte un dios. Y eso es parte del problema que le pasa a Muguruza, que no tiene los pies en la tierra. Se ha ido, está por ahí todavía. Claro, ella ha desarrollado muy bien imagen, ¿no? Es imagen de varias marcas, todo, pero ya los resultados del tenis ya no le van bien, ¿no? No, Es ella como, no está desarrollando su potencial, pero porque ella no está bien enfocada. Parece que con Conchita ha habido un enfoque un poco mejor, tampoco ella. Entonces hay que buscar, en ella sería buscar el problema de raíz. Como por ejemplo interesante el caso de Djokovic, porque Djokovic no es querido y sin embargo es lo que más él desea. Yo estoy convencida de que tiene una de las 7 identidades que estoy poniendo ahora en Facebook, que tiene alguna convicción profunda. No soy digno de ser amado, algo tiene él. Y busca desorbitadamente, da igual cuánto éxito ponga encima, no lo puede conseguir. Y eso es lo que te decía a ti en el audio que te mandé, José. Claro, tú puedes dar pautas, rutinas, rituales, respiración, visualización, ejercicios, pero ahí no está la solución, eso te ayuda, lo necesitas, pero necesitas el cambio profundo a nivel del ser, porque el ser determina mucho más cómo tú reaccionas ante la vida y cómo te posicionas. Por eso, Rosy decía, es una cuestión de actitud, es más que actitud, es tu forma de ser y tu nivel de conciencia ante las cosas, de cómo tú reaccionas porque es como tú lo ves, de lo que estás convencido que es verdad y no es verdad. Y ese es el núcleo que hay que mover. claro, no sé si usted recuerda la ley de Murphy, que es lo que estaba de moda hace varios años, las leyes de Murphy. A veces lo que uno más desea es lo que no se consigue, ¿no? El, Porque solamente puedes tener lo que estás dispuesto a no tener. Ahora mismo he tenido un coaching con un jugador mexicano que era justo eso. Decía que me preguntas por qué me tensiono tanto, me presiono a la hora de organizar las clases. Porque quería que saliesen bien, porque si no ha montado una academia, no quería que fracasase. Entonces al final los chicos, todo tiene que funcionar para que él no tenga fracaso. Y el fracaso en sí no es malo. El fracaso te da una información muy importante. Realmente incluso se puede vivir bajo la perspectiva que el fracaso no existe. Sería revolucionario si pensásemos, el fracaso no existe, solamente hay resultados que te dan una información. Estaríamos mucho más sueltos y mucho más divertidos. Sería un juego, la vida sería un juego realmente. bueno, la vida es un juego en sí, ¿no? Depende de cómo lo mires, la vida puede ser un juego, Sí. puede ser una tortura o una lucha, depende. No, lo veo bastante lúdico, ¿no? Incluso, no sé, hace poco escuché que los hombres están más preparados para las circunstancias lúdicas que las mujeres, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo en eso, creo que ambos tienen la capacidad lúdica, ¿no? Y el Eso no se puede deporte hacer. te ayuda a eso. Sí, el deporte es muy medible y te confronta muy rápido con tengo éxito, tengo fracaso, recibes una retroalimentación muy inmediata. Y ahí por eso hay mucha gente que dice, no sé por qué no puedo lidiar con esto, si con muchas cosas en mi vida sí sé responder, pero esto me puede. Pero bueno, dejemos turnos de preguntas a los Sí. demás. Gracias, José. Nos quedan 10 minutitos. ¿Quién más tiene preguntas? Preguntas para ti, para que puedas dar el siguiente paso con tu tenis. A ver, entonces Mireia es de Ecuador. Mireia, a ver si hablamos. Creo que te llamé antes de mis vacaciones o después, no me acuerdo. Tengo ganas de hablar contigo para ver cómo te va todo. Gonzalo de México me has dicho, ¿no? Ah, no, Luis Roberto de México. Gonzalo, ¿tienes pregunta? Antes abriste la cámara, no sé si es que tienes pregunta. Y no sé de dónde eres. Soy de Chile. Ah, mira, encantado. Bueno, en mi caso, encantada.
¿Hay alguna pregunta que queráis hacer con respecto a vosotros, a vuestros alumnos, hijos, hijas? Estoy mirando el chat. O sea que tenemos México, Perú, Chile, Ecuador y España por mi parte. Bien internacional. Esto es Martes con Maite. ¿Hay pregunta, Luis Roberto? ¿Has abierto el micrófono? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho. Estoy medio penoso, no pongo la cámara. Ay. Pues yo justamente les escribía por el Facebook acerca de que tengo ese lío de los nervios, ¿no? Los torneos. Sobre todo en los de eliminación directa, no sé qué me pasa. Una cosa que no puedo controlar. Por ejemplo, ahorita tengo en media hora, o el deportivo está que sabe que tengo un torneo justamente. Ya tengo partido. Me voy a salvar porque está cayendo un aguacero, entonces me va a suspender mi partido. Pero es horrible porque, bueno, para mí, digo, son torneos amateurs, yo tengo mi profesión. Y para mí es hobby, pero a veces me lo tomo muy en serio el tenis. Entonces, Te pones muy nervioso. ¿Te pones nervioso justo antes de la competición o cuando las cosas no salen bien en la competición? o sea, yo cuando juego torneos de round robin, todos contra todos, juego súper suelto, juego súper bien y generalmente hasta llego a ganar esos torneos muy fácil, jamás siento nervios ahí. Y cuando a mí me pasa que el torneo es de eliminación directa, puta, se me vienen unos nervios espantosos. O sea, por ejemplo, hoy tengo este partido, bueno, tenía porque no va a pasar. Desde ayer ya no podía dormir. Entiendo, o sea que es ansiedad precompetitiva. Vale, Luis Roberto, ¿puedes abrir la cámara para que te vea o no? Sí, claro, sí. Ahora ya tenemos una. Tú me has dicho que eras de México, ¿no? México. Sí. Y dime una cosa, ¿cuál es tu pregunta con respecto a ese tema? En realidad no es una pregunta, nada más es como una situación, no he podido solucionar ese tema. No me pasa en otra cosa, o sea, en mi trabajo no tengo esos problemas para ningún cosa, pero es en ese caso tan específico que no he podido, no sé cómo confirmar. Tu pregunta es que no sabes cómo quitarte los nervios o estar Sí, menos. no me salen de la nada. O te preguntas por qué me pongo nervioso. ¿Cuál es tu pregunta? Ajá. Sí, podría ser eso. ¿Por qué me pongo nervioso? ¿Por qué será que me llegue ese tipo de nervios? Bueno, entonces te pones nervioso porque dices tú que cuando es eliminatoria. Entonces, ¿qué es lo que quieres que no pase cuando es eliminatoria? A ver, yo creo. Porque, o sea, lo que cambia el round robin con la eliminatoria es que cuando juegas el partido puedes perder, en el otro pues pierdes, pero todavía puedes salvarte, ¿no? Así es, sí. Y en el otro es que aquí lo llamamos eliminatorio, el chaos system, ¿no? El sistema chaos, que es si pierdes, adiós a tu casa. Ajá. Y que acabó el partido, ¿vale? ¿Y qué temes de perder? Bueno, no sé, en el tenis siempre quiero mejorar. O sea, que piensas que si pierdes no mejoras. Sí, yo creo que llega algo parecido. Y estoy en los partidos así, y ya cuando veo que está perdido el partido, digo, ya al diablo, ya perdiste, ya pégale al diablo. Y en ese instante empiezo con... Pero ya sabes, o sea, la respuesta ya la tienes. ¿Por qué me pongo nervioso? ¿Cuál es la respuesta? Pues el miedo a perder, ¿no? Exacto. O sea, lo que tendrías que... ¿Por qué eso? Porque si no, no te pondrías nervioso. Si no tuvieses miedo a perder, le pegarías y ya. Ándale. Sí. Sí. Entonces es el miedo a perder lo que te pone nervioso. Por eso no te pasa en el trabajo, porque el trabajo es como un proceso, no es tan o fracaso o no fracaso. Entonces, para ti perder un partido, si tú lo asocias con que no avanzas,
Claro que no quieres perder. La pregunta la podemos cambiar. ¿Para qué me pongo nervioso? Eso no puedo. O sea, podemos pensar para qué, o sea, qué beneficio, porque el precio ya lo sabes, ¿no? Juego tenso, juego mal, juego por debajo de mis posibilidades, pero ¿cuál es el beneficio de ponerte nervioso? ¿Qué piensas tú que pasaría si no te pusieses nada nervioso cuando juegas eliminatoria? Pues sí, podría ganar, pero en el instante la mente hasta se me... Vale, ¿y qué pasa? Vamos a suponer ahora, Luis Roberto, que no te pones nunca nada nervioso y que ganas los partidos. ¿Hay algo que temas que puede pasar si ganas todos los partidos que juegas o que puedes ganar? No lo sé. A ver, mira por ahí. No lo he pensado. Pues mira, piénsalo. ¿Qué pasa si ganases todos los partidos? Podría haber, ¿no? Yo creo que... ¿De qué? Podría yo mejorar, o sea, no sé. Y si mejoras mucho, ¿qué temes que pase? ¿Qué temes que puede pasar? Si ganas los partidos, si mejoras mucho. Qué barbaridad, ¿no? Nunca he puesto a pensar eso. Pues por eso estamos cambiando la forma de pensar. Pero dime, ¿qué es lo que temes que pase? Si ganas todos los partidos y empiezas a mejorar muchísimo. Creo que no. O sea, bueno, estaría más satisfecho conmigo. ¿Y qué más? Pero no, o sea, estaría satisfecho, pero ¿qué temes? ¿Qué pasaría? Imagínate que ganas todos los partidos, que tienes que jugar todas las rondas, que llegas a las finales, que las ganas, que eres solicitado, que empiezas a mejorar mucho. Bueno, podría ser que, digo, ahorita por lo de la pandemia, o sea, he estado jugando muchos torneos de estos y no me quita tanto el tiempo de trabajo. Es que eso puede ser que tengas, en el fondo si tengo demasiado éxito, no lo puedo compatibilizar con mi trabajo. Podría ser, porque si regresábamos a trabajar, ahorita estamos en home office y eso. Tenemos esa libertad, pero en otros años, pues sí, como estos torneos son entre semana, a la hora laboral, pues puede ir por ahí que digas, uy, Maite, si tengo demasiado éxito no lo puedo hacer tan compatible. sí, A lo mejor empezaría a abandonar un poco mi trabajo, o no podría trabajar lo bien que quiero, o tendría problemas en el trabajo. Podría ser. No lo sé si es eso. Hay gente que tengo en coaching que le pasa eso, que dice, Maite, es que tengo de hecho jugadores de pádel que me dicen, Maite, también amateurs, me dice, Maite, si tuviese mucho éxito, mi familia me corta el cuello. Sí. Me corta el cuello así directamente y me siento culpable porque es el domingo, estoy jugando la final y están en casa y yo quisiera también estar con ellos y hay un conflicto entre familias. Eso es lo que yo hablaba al principio, conflicto entre éxito y plenitud. Puede ser que tú tengas algo de eso, no lo sé. Podría ser, ¿verdad? Y por eso te viene mejor no ganar tanto. Puede ser. No lo había pensado, pero... Eso sería lo que el proceso de coaching, miramos y cambiamos el problema de raíz, porque entonces tendríamos que ver exactamente qué es lo que está pasando, cómo tienes organizada tu vida, por qué te sientes culpable, porque exactamente lo que se está frenando en conseguir los resultados que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres en tenis? ¿Es compatible con tu vida familiar? ¿Por qué piensas que es incompatible? Si fuese por ahí el tren. Ok. Si no, a lo mejor podría ser otra cosa, por eso la gente que trabaja conmigo tiene éxito y se hace muy claro de lo que quiere, de lo que no quiere y qué es lo que le está frenando, porque yo me meto ahí, ¡zas! Ok, sí. ¡Zas! En 2 minutos. 2 minutos, sí. Sí, muchas gracias. Entonces, eso es lo que habría que mirar. O a lo mejor, eso por otra, dice, pues, ¿qué me impide? Pues, confiar en mí. Entonces ahí nos meteríamos por otra línea. Pues, pero en tu caso creo que es compatibilidad. ¿Estás casado y tienes hijos? Sí. Tu mujer te corta el cuello también.
Sí, he tenido ahí algunos roces. Ah, pues entonces ya tenemos la solución. Sí, ¿Los nervios te vienen? Estupendos. sí. Sí, muchísimas gracias. Entonces hay que arreglar esos temas. Habrá que ver. Sí, muchas gracias. No, oye, qué cosas, ¿eh? Al final siempre todo tiene que ver con la pareja. Sí. Luis Roberto, muchas gracias. Sabes que tienes la opción de hacer una sesión gratuita conmigo si quieres. Bueno, se lo digo a todos. José ya lo sabe, Gracias. Mireia también. Pero bueno, para todos los que, porque hay mucha gente que me escucha luego en diferido, hay la oportunidad de reservar una cita gratuita conmigo donde miramos exactamente qué pasos dar, ahora que hemos descubierto un poquito por dónde puede ir la liebre, Sí. el meollo, el kit de la cuestión. ¿Tiene eso en el Facebook? ¿El qué? ¿Dónde puedo solicitar eso? Luego lo pongo, espera, lo puedo en Facebook, lo pongo con el vídeo. ¿Tú estás en el grupo de Facebook mío? Sí, aunque a veces no entro. Por ejemplo, ahorita de chiripa, de pura suerte. Espera, espera un momento. Es que no lo tengo preparado, a ver dónde lo puedo encontrar. Si no lo pongo aquí en el chat, dame 2 minutos, espera un momento. Tengo que compartir pantalla, a ver, yo creo que lo tengo aquí en el... a ver, aquí en los mails. Ay, es que ahora mismo, a ver, un momento. Antes abrí... espera un momento. Vamos a hacerlo así. Bueno, no, lo vamos a hacer así. Espero que funcione. Este es el calendario donde tú lo agendas tu cita. Lo voy a ver si lo consigo hacer bien. Okay. Este no funciona. A ver un momento si lo encuentro en mi Facebook. Aquí. Creo que lo tengo aquí en el vídeo. A ver un momento. Esta es la herramienta. Aquí. No, espérate. Aquí lo tengo, ¿ves? Más fácil. Lo comparto aquí en el chat. Aquí. Para reservar cita gratuita con Maite. ¿Ok? Ok. ¿Hay alguien que tenga...? Bueno, muchas gracias. ¿Está contestada tu pregunta, Luis Roberto? Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Los últimos minutitos ya. Gonzalo o Mireia. Creo que no. A ver. ¿Tenéis? Creo que no. Espera un momentito. Si tenéis pregunta, me ponéis que sí para que yo sepa. Estoy aquí con el chat. No, creo que no. No tiene la pinta. Bueno, pues nada más. Entonces, muchísimas gracias a todos por vuestra participación, por vuestras preguntas. José, también por tu intervención. Luis Roberto, gracias por tu pregunta. Gonzalo y Mireia por participar. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Bueno, saludos también a todos los que nos ven en diferido. Una vez visto el vídeo, me puedes escribir también, hacer pregunta o directamente reservar la cita gratuita conmigo. Gracias, José, también. Estamos siempre en intercambio. Y os mando a todos un abrazo y ya sabes, si reservas la cita conmigo, ya habéis visto con Luis Roberto, enseguida encontramos cuál es la raíz del problema para poder cambiarla y poder dar el paso en el tenis y en tu vida que estás necesitando. Un beso a todos y os espero. Hasta el próximo martes. Chao, chao.